Entonces, es claro que lo primero que tenemos que hacer filosóficamente, o por lo menos en este camino, es fijarnos en el ser. Lo primero que tenemos que hacer, ¿entiendes? Fijarnos en el ser. La filosofía empieza por el ser. Aunque la filosofía dirá que empieza por el arjé, tratando de buscar cuál es el arjé, cuál es el principio, cuál es el organizador de todo. Lo cierto es que siempre vamos a ir al ser. La pregunta es ¿qué hay? Y siempre vamos a ir al ser. Al ser lo entendemos como... no. ¿Por qué no? Sí, tienes razón en cierto sentido. Sí, mi amor, porque el ser también es un noúmeno al ser todo, ¿no? El ser es el noúmeno, es cierto. Pero el ser lo entendemos como lo determinado perfecto. Siempre lo vamos a entender así. Lo determinado íntegro, determinado perfecto. Muy bien. Pero el ser tiene en él mismo su no ser. Y de todas maneras acaece y viene el no ser. Y el no ser lo entendemos como... Lo desintegrado. Muy bien, lo desintegrado, indeterminado, claramente. No ser integrado. Y luego viene el para ser, al cual entendemos como... Integrado y desintegrado. Claro, pero ¿cómo lo entendemos? ¿Qué es aquello que se integra y se desintegra a voluntad? El ser. El ser, sí, claro, pero ¿qué es eso? La humildad. El espíritu, Yo carajo. había dicho espíritu. ¿Has dicho espíritu? No Sí. dijo espíritu, dijo ser. Luego dije espíritu. Ya, muy bien. El espíritu es la base de toda nuestra numenología, porque el ser y el no ser al final son la espiritualidad misma, que se integra y se desintegra a voluntad. Lo más importante es el espíritu, porque el espíritu es lo que te va a dar la posibilidad de integrarte y desintegrarte. Eso es lo que hace el espíritu. ¿Mañas? Pasar al ser, pasar al no ser, pasar al ser, pasar al no ser. Eso hace el espíritu permanentemente. Mi amor, un momentito. ¿Ya? Y entonces el noúmeno es el espíritu. No me pueden decir el noúmeno es el ser. Claro, el ser también es un noúmeno, el no ser es un noúmeno, pero el noúmeno, como lo estudiamos nosotros, es como espíritu. Y es el espíritu el que nos lleva al ser, el que nos lleva al no ser, el que nos lleva al ser en sí, que es la posibilidad de determinarme e indeterminarme a voluntad. Eso es lo que hace el espíritu. Pero cuando nosotros decimos espíritu, tenemos que decir cuál es la entidad espiritual por autonomacia, cuál es la entidad espiritual principal de la que viene todo. Vas a decir Dios. Claro, Dios, porque si yo dijera el hombre, como lo dice primero Descartes en su meditación, luego tendría que pensar, pero yo fui el primero, no, entonces alguien debió pensarme primero. ¿Quién es? Dios. Siempre va a ser Dios el verdadero lugar del ser y del no ser, siempre. Si pensamos a Dios desde la metafísica clásica, ¿lo pensamos como ser o como no ser? Como ente. Claro, como un ente. Y como un ente determinado. Y lo pensamos como ente, como ser. Porque confundimos el ente como ser. Y entonces decimos, Dios es un ser determinado. Si lo pensamos desde la fenomenología, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Pero no dijiste que Kant separa a Dios del fenómeno. Claro, pero recuerda que la fenomenología no es Kant. Kant es el que hace la crítica de la razón, que nos va a llevar a la fenomenología para la ciencia. Pero la fenomenología no es la ciencia, la fenomenología es el estudio del fenómeno. ¿Me dejo entender? La fenomenología la da Husserl, no Kant. Entonces lo vas a entender como una abstracción de la mente humana. Claro, tú podrías entenderlo así, pero no es a lo que llegan ni Heidegger y no es a lo que llegan los demás, sino que al final tiende a decir que Dios es un vacío, aunque no del todo, pero al final llega, y también por ahí también llega Schopenhauer a entender que Dios es este vacío, que tampoco es Dios, porque Schopenhauer tampoco cree en Dios,
pero lo entiende como un número, como el vacío desintegrado. El que lo va a entender quizás más cercano a esto y antes de todos ellos como existencialista va a ser Kierkegaard, como este vacío, ¿entiendes? Este vacío desintegrado. Y ya en la física cuántica, cuando se hace la analogía a Dios, se lo entiende como este vacío desintegrado, ¿entiendes? Este vacío que está en permanente superposición de todo, donde no hay ninguna cosa que haya colapsado, este vacío que está en permanente fluctuación. Entonces Dios es este vacío desintegrado, eso es Dios. Si lo entendemos nosotros desde la numenología, ¿qué es Dios? El número. Ya, pero ¿qué es? ¿Es determinado o indeterminado? Determinado. ¿Qué? Determinado. No sería determinado o indeterminado. Claro, determinado y indeterminado, porque Dios es la posibilidad espiritual de determinarse y determinarse como le dé la gana. Él tiene la potencia máxima del espíritu. Pero si tiene la posibilidad de determinarse y determinarse sin determinado. Por eso, pues bien. No, porque tiene la posibilidad de determinarse y indeterminarse. No es indeterminado para nada. Pero si es indeterminado, tendría la posibilidad Pero de si se determinarse. determina pero si él se puede Porque determinar a tendría su voluntades libertad. porque es indeterminado. No, si él se puede determinar a voluntad, es porque puede indeterminarse y determinarse, porque tiene espíritu, no porque sea indeterminado. ¿Entiendes? No está indeterminado, claro, tú dirías, él está indeterminado y por lo tanto no puede, pero no, porque él alcanza la determinación máxima. Él alcanza, como diría Aristóteles, el acto puro, determinación máxima, y de pronto se vuelve hombre, se indetermina. ¿Entiendes? Y no puede alcanzar la determinación máxima si no fuera determinado. Está determinado y está indeterminado cuando él quiere y está determinado. Es espíritu, se determina y se indetermina como él quiere. No es ni determinado ni indeterminado, es la posibilidad de determinarse y determinarse como él quiere. Es espíritu, es espíritu. Es así como entendemos a Dios. Padre, lo entenderíamos como determinado. Hijo, como indeterminado, al punto que hasta morir se desintegra totalmente. Espíritu, como lo que es Dios mismo, esa posibilidad de determinarse sin determinarse, de tener una versión, una inversión y una conversión, de ser alma, de ser mente, cuerpo y de ser espíritu. Es así como entendemos a Dios, como esa totalidad, no como alguien que está indeterminado buscando determinarse en ningún sentido. Mira. Él está en control total de la determinación y la ¿Cómo sería indeterminación. 4? ¿Perdón? Debe ser 3. Claro, nosotros decimos alma determinado, cuerpo-mente indeterminado. Ese cuerpo-mente siempre va a ser dual, siempre va a estar en código dual. El alma es una, en cambio cuerpo-mente es dual. Y luego tenemos espíritu, que es íntegro. ¿Entiendes? Claro, lo podríamos entender como 4, pero estos dos, la verdad, son uno. Cuando hemos leído a Sartre, hemos entendido claramente. Y cuando estamos ya en la posmodernidad, siempre es cuerpo. Pero cuando dicen cuerpo, no están diciendo cuerpo, están diciendo cuerpo-mente. ¿Entiendes? Están diciendo mente encarnada. La dualidad cartesiana de mente-cuerpo, res coita, resistencia, luego es superada. Y entendemos que cuando decimos cuerpo, estamos diciendo mente encarnada. ¿Entiendes? O cuerpo consciente. ¿Entiendes? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces tenemos eso. Muy bien. Al haber entendido quién es Dios y entenderlo espiritualmente, hemos fundado la ontoteología. Si entendemos este espíritu actuando en el devenir del mundo, pasamos a una ontoteología creativa y la liberación. Y entonces entendemos el espíritu absoluto, el espíritu revelado, el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo. ¿Qué más? ¿Qué viene después del espíritu objetivo? El antiespíritu. El antiespíritu. ¿Luego qué viene? Espíritu Un espíritu desintegrado. Espíritu desintegrado. Muy bien. ¿Luego qué viene? Espíritu integrado. Espíritu santo. Muy bien. Y ahí viene el nacimiento de toda la nueva criatura. Entonces estamos entendiendo una ontoteología creativa y la liberación. Y el proceso de liberación del hombre se está dando espiritualmente. Y eso es lo que vamos entendiendo como el espíritu. Y ahí se fundamenta la ontoteología creativa y la liberación. Pero luego viene, ¿qué es lo que viene luego? En la filosofía, siempre vamos a partir de una ontoteología creativa y la liberación. Vamos a partir del ser, siempre. Luego vamos a entender qué entidad es donde sucede el ser. ¿Cómo sucede el ser? Espiritualmente.
Ah, ya. Entonces, la base de todo es el espíritu. Es como entendemos filosóficamente. Y luego de eso, ¿qué es lo que viene? Después de una ontoteología creativa de la liberación, ¿qué es lo que viene? Lo segundo a construir en la filosofía. ¿La gnoseología? No, mi amor, la gnoseología es mucho después. Vamos con la hermenéutica. ¿Por qué la Ya, la hermenéutica? hermenéutica socrática. ¿Qué? La hermenéutica socrática. No, mi amor, para nada. Muy bien que partas de Sócrates, siempre vamos a partir de Sócrates porque partimos de él. Solo sé que nada sé para poder convertirnos, porque si no, no nos convertimos, nos quedamos invertidos en una idea. En cambio, cuando tomamos noción de que solo sabemos que nada sabemos, podemos convertirnos. No, la hermenéutica, que es siempre una hermenéutica de revelación, tiene que ver mucho con el arte. Y lo que está pasando con la hermenéutica es que nosotros tenemos el ser, pero el movimiento del ser siempre es hacia dónde va el ser. ¿El espíritu? No, ¿Hacia el primero, no ser? hacia el no ser, se invierte. Eso es claro, ustedes lo tienen que tener muy claro. Ese movimiento es siempre, el ser siempre se invierte al no ser. Este es un movimiento espiritual de transferencia espiritual. Transfieres todo tu espíritu y con eso toda tu alma, toda tu atención, todo tu cuerpo, todo, y vas al no ser y te apegas. Y el segundo movimiento, ¿cuál es? Para hacer. ¿Y qué movimiento es ese? Si este movimiento es la inversión, cuando el ser... Conversión. Exacto, el otro movimiento es la conversión. Pero ¿cuál es el problema hermenéutico? Que yo me quedo invertido en el no ser. Yo siempre me quedo invertido en el no ser. ¿Me dejo entender? Agarro y me quedo invertido en el no ser. Y al quedarme invertido en el no ser, me quedo apegado en el no ser. Y pierdo mi sentido. Pierdo mi ser. Siempre pierdo mi ser. Siempre me voy a invertir. Eso empieza primero con el deseo. Luego va a ser el espíritu. Al invertirse el espíritu, ¿en qué se invierte? El antiespíritu. No, ¿y qué es el antiespíritu? Pues, ¿Qué es el antiespíritu? ¿qué es el antiespíritu? ¿Dijiste que en la posmodernidad? No, pero ¿qué son? ¿Qué son? ¿Cómo lo llamamos el antiespíritu? El antiespíritu del espíritu absoluto, ¿cómo se llama? ¿Qué? El antiespíritu del espíritu absoluto, ¿cómo se llama? El antiespíritu. Ah, voluntad de poder. Voluntad de ser. Siempre el antiespíritu son voluntades. El antiespíritu del espíritu revelado. Voluntad de poder. Voluntad de Voluntad poder. de poder, muy bien. El antiespíritu del espíritu subjetivo. Voluntad de ser. Voluntad de tener. Voluntad de saber. Ah. Y el antiespíritu del espíritu objetivo. Ah, voluntad de tener. Voluntad revelada, es la voluntad en sí misma. Ah, ya. Vamos, es la voluntad revelada. Pero el espíritu, antes de invertirse en voluntad, se invierte en código infraestructural. Se invierte en espíritu invertido, que todavía no es voluntad, sino que ya es aunque cuando iniciamos el deseo y ya estamos en la voluntad, voluntad en sí misma es cuando entramos al antiespíritu. Para eso hay que agotar el espíritu, y el espíritu ha tenido que invertirse y lograr el código infraestructural, que no es un logro, sino que más bien el que tiene el poder económico le pone el código, convertirse, lograr el código estructural, que es el código de la ley, de la constitución, del imperio. Luego, hacer la transestructura, ir hacia otros, transferirse, y luego recién viene la inversión antiespiritual. Recién, después que se ha transferido, viene el antiespíritu en sí mismo. Entonces es hacer política. ¿Qué? Entonces es hacer política. ¿Cómo? Entonces es hacer política. ¿Cómo hacer política? Política si estás haciendo que el otro se transfiera a ti, estás haciendo política. Claro, pero tú no estás haciendo que el otro se transfiere a ti. Claro que es política, y es una transferencia global. Lo que estás haciendo es tú transferirte a los otros para globalizarlos, para tenerlos en tu estructura. Yo he hecho la inversión... Entonces estás haciendo un Estado. Yo he hecho la inversión... No. He hecho la inversión infraestructural. ¿Qué tengo? La economía. Y en la economía, el código económico es el que maneja absolutamente todo. Luego yo hago la conversión estructural, y ahí es donde se hace el Estado. ¿Entiendes? Pero la verdadera conversión estructural es la del espíritu subjetivo. Ese es el Estado. Y luego tengo la transestructura. Cuando yo estoy haciendo la ¿Es primero el transestructura... Estado o el dinero? No, primero va a ser el poder económico, siempre.
Claro, como infraestructura, poder económico, pero luego yo voy a establecer esto como ley, como norma. No, pero antes, pero no refiriéndonos generalmente a poder económico como dinero. Sí, de todas maneras Porque el dinero... no es primero el Estado y luego recién la monetización. Sí. Primero va a ser el Estado y luego va a monetarizarse, pero primero va a ser el poder económico. El poder económico imperial primero viene del esclavismo, no viene del dinero, sino viene del esclavo. A partir del esclavo es que nace el Estado y el imperio. Y luego el imperio va a ser una moneda. Vamos a mirar. Infraestructura, estructura, transestructura. Cuando yo hago transestructura, lo que estoy haciendo es globalizando el Estado. Mi estructura de Estado la estoy globalizando, que es lo que va a pasar en la transestructura. Yo termino la modernidad ¿en qué época? ¿En qué época se termina el Estado? Entre comillas, terminarse. Pero por lo menos ya está claro que este es el Estado. ¿En qué época? Una vez se acabó la Segunda Guerra Mundial. No, el Estado está con la Revolución Francesa acá. Con la Revolución Francesa ya está el Estado republicano democrático, ya está ahí. Luego lo que viene es la transestructura de este Estado. ¿Quién empieza la transestructura de este Estado con las primeras guerras? Mira. ¿Quién empieza la transestructura del Estado? El capitalismo. La guerra interna. No. Napoleón, mi amor. Napoleón lleva la Revolución Francesa a toda Europa. Él es el primero, podríamos decir el primer anticristo de alguna manera, porque él es el primero que lleva todo el Estado a toda Europa. ¿Entiendes? César Daniel Escosa Mesías lo está viendo y ahí lo puesto, me encanta. Ay, ya, qué bueno. Entonces, eso es lo que está haciendo. También lo está viendo Car Franco. Ya, mi amor, está bien, no me digas lo que está viendo, solo Arevalo. son mensajes, gracias. Y Garay Melis. Ya, mi amor. Entonces, hay una transestructura. Esa transestructura César va a Daniel llevar... Escosa lo está grabando. Muy bien, muy bien. Va a llevar a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes? Eso es lo que va a llevar. La transestructura. Y luego viene la antiestructura con la posmodernidad. Y ahí recién estamos en el antiespíritu. Entonces, si yo invierto el espíritu, en lo primero que se invierte es en infraestructura. Y luego se convierte a estructura. Esa es la cuestión hermenéutica. ¿Cuál es el problema de la cuestión hermenéutica? Que yo tengo que encontrar cuál es la esencia. Muy bien. ¿Cuál es la esencia en el espíritu absoluto? ¿Cuál es la esencia? Sí. ¿Cuál es la esencia en el espíritu absoluto? Encontramos la esencia del espíritu absoluto. ¿Ya? Para eso leamos este texto de la Teología de la Liberación de Franz Joseph Hickelmann. Él es un alemán de la Teología de la Liberación que trabajó en Chile y ahí se hizo teólogo de la liberación. Entendemos lo que es la Teología de la Liberación, ¿no es cierto? Es la teología que se acerca un poco a la sociología, que tiene que ver en mucho sentido con el marxismo y demás, y que trata de poner a Dios en los procesos sociales, políticos, culturales, históricos, para entenderlo en esos procesos. Nosotros hacemos teología de liberación. Esta es una teología que tiene la primacía, la inclinación siempre por los pobres, por los oprimidos, y siempre está tratando de defender al pobre y al oprimido, porque entiende que Cristo desde siempre ha hecho eso. Por lo tanto, si bien se acerca a la sociología, se acerca a la política, a la cultura, a los procesos históricos, entiende que su verdadera fuente es Cristo, porque en el Evangelio Cristo siempre vio, de hecho, cuando Moisés saca al pueblo, los está liberando. Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios está haciendo siempre un proceso de liberación. Entonces, es ese proceso de liberación el que da cuenta de la teología. Y desde ahí es que entiende su fe, ¿no? Como un proceso de liberación. El Espíritu siempre va a liberar. El Evangelio tiene la buena nueva, y es que las cadenas se caen. No solo tus cadenas psicológicas, espirituales en un sentido más etéreo, sino las cadenas sociales de la opresión del otro. Si estaban en el código infraestructural, el código estructural, una teología de liberación tiene que entender que estos códigos tienen que caer. Pero la teología de liberación no parte de Heidegger, nosotros sí, por eso nosotros hacemos una ontoteología de liberación. Y vamos a Hegel y vamos a ver este proceso de liberación, pero igual que ellos desde la fe. Entonces, este texto es muy importante, es de las propias escrituras. Vamos. El que ama su vida,
la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. ¿Eso no te lo has sacado de la Biblia? Claro, ellos parten de la Biblia, eso es Juan 12:25. Recuerda, es teólogo. ¿Qué quiere decir que es teólogo? Lo que está haciendo es tratando de encontrar la esencia del Espíritu Absoluto en la Biblia misma. ¿Cuál es la esencia? La esencia debe estar en esa palabra. Claro, no debe estar solamente en esa palabra, sino en la acción misma. Porque el problema hermenéutico no es un problema de interpretación textual. Nuestra filosofía no es una filosofía de texto, es una filosofía de inversión y de conversión. Nuestro problema hermenéutico está en el propio espíritu invertido. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para convertirme? Tengo que entender esto: el que ama su vida la pierde. Si yo me apego a mi vida, no resuelvo el problema hermenéutico, porque el problema hermenéutico solo se resuelve. ¿Cómo se resuelve el problema hermenéutico? ¿Cómo se resuelve el problema hermenéutico? Mi amor, ¿Dando los traumas? No. ¿cómo se resuelve el problema hermenéutico? Es una cosa Lo está así. diciendo ahí: el que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará por una vida ¿Desapegándote? eterna. Exacto, despojándote y desapegándote hasta tu propia vida. ¿Por qué? Porque si no yo me quedo invertido. Entonces, qué pinche lástima, porque yo quería morirme y ya está. Por razón, chica. Sí. Qué pinche lástima, qué injusticia. ¿Qué usted dice que? Que yo me quiera morir y no me lleguen chingados. Mi amor, Mejor me tiro de un puente. no se trata de tirarse de un puente ni asociarte, se trata de desapegarte, ¿entiendes? De no proteger tu vida. Por ejemplo, vamos a ir al mar, vas al mar y te metes a nadar. Sí. Claro, porque se trata de desapegarte y despojarte de tu vida, de ofrendarla en todo momento. Pero a un ¿entiendes? mamón le digo, güey, hay simplemente una aleta y me quiere ir más allá y me dice, no. No, tampoco, porque no se trata de que tú vayas a perder tu vida estúpidamente, no, se trata de que vivas realmente, no protegiéndote de todo, sino abriéndote a las experiencias, ¿me entiendes? Me quiero tirar un Una vida pedo. verdadera no puede estar protegiendo tu vida en todo momento. Sí, papá, de la misma Mi amor, forma. soy padre. Papá, de soy la misma padre. forma como te gané con las espadas cortas. Sí, pero yo me arriesgué y tú me dices, ¿me entiendes? Claro. Pero lo disfruté, Kai, lo disfruté. Es que no me podías dar si estaba detrás de un muro. No me fiestas así, todo tenso, no, la cosa es Me que estoy queriendo disfrutes. subir a las peñas. No te subas a las peñas, no te subas a las peñas. Porque la idea es que el padre siempre protege, pero la idea también es que al final te lance, y te tengo que lanzar y tú tienes que lanzarte, ¿me entiendes? Porque la vida es eso, para perderla, para arriesgar la vida, no en todo momento, pero cada día, ¿me entiendes? He visto como me encanta verme, porque me veo chido y me resiento súper bien en autoestima full. Y luego, no salgas hacia la calle, no salgas hacia la calle. No, ten cuidado, tampoco nos estará, ten cuidado. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este Quiero mundo encontrarme con la amigos. guardará No te para encuentres una con vida amigos, No te eterna. encuentres con amigos. Ya. Eso y no es eso y es. Cuento que si le dices amigas ya no se preocupa. Es- Si digo amiga, soy lesbiana y en su mente está. Ese es el problema. Que dices amigos, Si le digo piensa que te amigos, vas a piensa violar. violadores, Y si violadores, dices violadores. amigas, piensa que Si digo tú las vas a violar si digo a amigas, ellas. está. No, es un novio, va a tener un novio, va a tener un amante, no seas. Esta es la cuestión de papá. Si dices que vas a ir con amigos, va a pensar que te van a violar. Y si dices que vas a ir con amigas, va a pensar que tú las vas a violar. Basta. Eso ya Así estar, siempre. pero de veras enfermo. No, güey. no es así, solo es protegerte, pero al final vas a ir todo lo que quieras, pero poco a poco. Le digo, Esta me voy paradoja- sola a una pequeña conferencia LGBT. Está aquí nada más. En la plaza de armas, el ¿Qué vato. busca? No, hormonales, que no sé qué, violadores. Y ya los tachaste. No, basta. Ay, güey. Y todavía Eres todavía una niña, todavía eres Te una habla niña. una persona Soy tu padre, porque estás yo con una- te voy a proteger siempre, mi amor. se te acerca a hablar el payaso ese que tiene gay en la frente, simplemente porque estás con una cara de poto. Para que no estés con una cara de poto. Tengo que Y poner tú una estás. cara de poto me porque quiere soy tu cochar. padre. Y estás Tengo que y ya siempre- estás en la mente. Me quiere cochar. Tengo que poner una cara de poto y te voy protegiendo, vamos. Esta paradoja aparece con variaciones en todos los evangelios. El que ama su vida la pierde. Se trata de la vida guiada por un cálculo de utilidad. Si este determina toda la vida, el que odia su vida en este mundo, lo que odia es esta vida limitada al cálculo de utilidad que se pierde si uno la ama. Y la vida eterna es la plenitud de esta vida, que desde esta vida irradia más allá de la muerte. No es un más allá abstracto.
Tomando en cuenta esto, podemos formular esta paradoja en nuestro lenguaje actual y estoy convencido que eso expresa un sentido de estas palabras de Jesús. Quien determina su vida por el cálculo de utilidad, la perderá. Sin embargo, quien no ama, sino odia esta vida bajo el dominio del cálculo de utilidad, ganará la plenitud de la vida. Es como ya lo está poniendo en una hermenéutica mucho más clara, en un sentido como más, pero pierde. Él dice, es el problema hermenéutico. Si es que yo afino más y concretizo más y achico más el sentido, pierde el sentido. Por algo Cristo lo dijo poéticamente, ¿no? Por algo esto se hace como una paradoja mucho más general. Pero siempre vamos a interpretar y en ese sentido vamos a achicar el sentido para poder entenderlo. Entonces él dice... ¿Estás intentando verla ahora? Ya. No, qué gracioso, ya nadie te ve. Sí, ya lo sé. Pero qué sentido tiene que ver a la hora desde aquí si ya la puedo ver. Ya, acá vamos. Entonces la cuestión es que yo achico el sentido y al achicar el sentido lo que estoy haciendo es perdiendo mucho el sentido, pero por lo menos logro algo concreto. Y lo que él logra no está del todo malo, porque te está diciendo que lo que hay que odiar es la vida determinada desde un concepto de utilidad. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve el otro? No, no se trata de eso. Esto va a ser, no, yo agarro Sí, papá, ¿para qué me sirve el tiempo? Si nos podemos ir. No, basta. Y lo que yo hago es simplemente dejar esta determinación y abrirme a la experiencia de vida. Eso Ya es que lo te que estoy hago. entrenando, ahorita podríamos abrirnos de la experiencia de vida. Y yo me voy con mis amigos. No, Me voy a Fiestas Eje. no, viste, muy Me mal. voy a la Viena. No se trata de eso, no, viste, ahí lo interpretamos mal. Y ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Que lo invertimos a nuestro propio interés. Él también está haciendo esto. Eso también lo hace la iglesia, no No, molestes. eso lo hacemos todos en todo momento. En todo momento cuando interpretamos, invertimos las cosas a nuestro propio interés. Obviamente si la Biblia Y es la- tan popular, es justo porque se puede invertir a lo que se te venga la pinche gana. Exacto. Pero la verdadera interpretación es convertir eso. ¿Entiendes? No quedarte en tu propio interés, porque si estás interpretando a tu propia inversión, está cagado, ¿me entiendes? Por ejemplo, hasta ahora Está tengo cagado. videos guardados. Por esto, lo interesante de la filosofía... Tengo videos guardados en los cuales hay lugares en la Biblia que están a favor del aborto. Claro, lo puedes invertir a Entonces eso, hay la Biblia da lugares en para la eso. Biblia que están a favor de la pena Igual de el muerte. Corán también lo puedes invertir así, claro, a tu propio interés, pero esa no es una verdadera hermenéutica. La verdadera hermenéutica es superar esa inversión y lograr una conversión, porque si no, estás fregado. Tienes que lograr la conversión. Él está invirtiendo también de alguna manera a su propia ideología, a su propio pensamiento, pero por lo menos logra una cierta conversión, porque miren lo que dice: quien determina su vida por el cálculo de utilidad la perderá. Sin embargo, quien no ama, sino odia esta vida bajo el dominio del cálculo de utilidad, ganará la plenitud de la vida. Se trata del punto fijo de Arquímedes, que Arquímedes no encontró. A eso también se refiere Jesús con dos parábolas cortas. El reino en los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Eso es Mateo 13:44. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. Eso también es una parábola de Jesús, Mateo 13:47. Anthony de Melo cuenta una pequeña anécdota que nos puede ayudar a interpretar estas parábolas. Esta es la pequeña anécdota. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Siempre nuestra vida está como ofrenda. Vivimos como ofrenda. Estamos viviendo como ofrenda permanentemente. Y por eso no me dejas ir a fiestas. Pero quien pierda Por su eso vida... no me dejas encontrarme con mis amigos. No, como Por ofrenda. eso no me La dejas vida es como encontrarme una con mis ofrenda amigos. a Dios. Por no eso como te una quejas ofrenda de que al me mundo. quiero tirar un clavado. No. Por eso te quejas de que me quiero... Vamos. Por eso no dejas vivir, Pero chingados. quien pierde su vida por mí, esa la salvará. Porque quien quiere salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por Cristo, Ya la no creo que se encontrará. Es el problema. Yo vivo mi vida para ser feliz. Muy mal, porque La voy a vivir solo una pinche vez. la inversión es para Por lo menos Cristo. la debo vivir al máximo. Y ahí viene el problema. Porque quien quiere salvar su Quiero vida vivir mi la vida como si perderá, fuera pero para quien pierda comer. su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Ahí está crecido el sentido, y va por ahí el sentido. ¿Entiendes? Cuando él lo pone solo en la determinación de utilidad, algo ahí se pervierte siempre. Ese es el problema de la interpretación. Pero mira, acá hay una muy buena parábola que abre el sentido y nos acerca un poquito más.
Un monje de la India que vive de lo que la gente le regala como limosna, un día encuentra en su camino una linda y brillante joya. Como le gusta mucho, la levanta y la mete en su bolsa, en la cual guarda lo que la gente le regala y sigue con su vida. Un día otro monje le pide ayuda porque no consiguió limosna y estaba pasando hambre. El monje abrió su bolsa y le dio el arroz que le quedaba. En este momento, el otro monje vio la joya y se la pidió. El monje la sacó, la miró y se la pasó. El otro monje le agradeció y se fue feliz, pensando que ahora por toda la vida podía vivir en abundancia. Sin embargo, el otro día volvió donde el primer monje. Se le acercó, sacó la joya y se la devolvió. A la pregunta ¿por qué?, respondió: quiero que me des algo que tiene más valor que esta joya. Pero el primer monje le insistió que no tenía más y preguntó: ¿qué entonces quieres de mí? Contestó el otro monje: ¿qué quiero? La posibilidad de desapegarme de las cosas. Claro, tú dirías así, pero él dice: quiero que me regales aquello que te hizo posible regalar la joya en mí. Eso es la esencia. Eso es la esencia. Y la esencia como tal es indeterminada, no lo podemos determinar. Ese es el problema hermenéutico. Pero una vez lo determinamos, lo pervertimos. Pero si logramos comprender este espíritu, entonces entendemos: aquello es el tesoro en el campo de la parábola. Ese es el reino de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Es el punto fijo que Arquímedes buscaba. Es el punto de partida del reino de Dios que está entre nosotros. Sin embargo, no es la sociedad justa. Aquello nos empuja para hacer justa la sociedad. ¿Entiendes? No es que yo busque una sociedad justa. El reino de Dios no es una sociedad justa. No es una sociedad de amor. Es que el reino de Dios lo que me da es el espíritu para hacer esa sociedad de amor, para hacer esa sociedad justa. Y eso es lo que estoy buscando. Y eso es lo que busca la hermenéutica. Esa esencia. ¿Cuál es el problema? Que esa esencia no está. ¿Me entiendes? Por más que yo la busque, encontrarla, no está esa esencia. ¿Me entiendes? No es algo que se pueda determinar con la palabra. La esencia no es tan simple. Uno dirá: no, la esencia es arquetipo, alma. Como lo entendía Platón, la esencia es ese arquetipo, ese modelo de ser primero. No. Entonces la esencia es esencia boyusca. Sí. Lo que te permite convertirte. Es eso lo que te convierte. En una poesía, ¿dónde está la esencia? En la palabra. No, mi amor. En el fundamento de la metáfora, lo que relaciona el vehículo con el tenor. No. Es justamente lo que no se va a ir. En la palabra tú vas a tomar el vehículo, claro. Tú tienes el vehículo en la palabra, que está dándote el tenor, pero esa no es la esencia. Vamos, Kai. La esencia está en lo que te permite convertirte. Esa es la esencia. Kai, vamos. Digo despierto. No. Se puede prestar atención con los ojos cerrados. No. Vamos. Bueno, así hacen mis compañeros con los profesores. No, muy mal. Tu compañero dice que le dijo a la profesora, le cuento que hago sus tareas en su misma clase. Sí, ¿qué te parece? Así le dijo. Vamos. Eso es la conversión. Entonces, viene una inversión y luego viene una mis compañeras conversión. siempre duermen en clase. Vamos. Pero fue inteligente, de hecho, porque está dormida en clase y de veras sí pareciera que presta atención, porque Vamos. está así. ¿Cuál es? De hecho, tengo un Y compañero que luego se duerme en clase. levanta Y luego a mitad de clase y más participa encima y no dice le dice a todo la correcto. profesora que le está prestando atención. Ya vamos. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la esencia? Sí. Aquello por lo que se dan las cosas. No. Aquello por lo que las cosas vuelven a ser en sí mismas. Es lo que permite convertirlas, lo que les permite volver a su ser. Recuerda que todo se pierde, los espíritus se pierden, se invierten. La esencia es lo que te hace volver al ser. Esa es la esencia. Por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que le hace volver al ser a la Cenicienta? No. El zapato. No, basta. El zapato. No. ¿Me estoy confundiendo el cuento? ¿Qué? ¿Tú dirías que el zapato como un significante importante? Ella. No. Ah, la dama madrina. No. Te juro que si me dices el príncipe te parto, pero hasta. No. ¿Cuál es la esencia que le hace volver al ser? A la Cenicienta.
Ah, la pobreza. ¿Qué? Pensaba que La hablamos pobreza. de Alicia. No, ¿La no es la humildad? pobreza, la humildad. Esa es la esencia de la Cenicienta. ¿Me entiendes? Si yo quiero lograr la conversión de la Cenicienta, tengo que tener la humildad. Porque es la humildad la que la convierte. ¿Me entiendes? Claro, si yo creo en los cuentos de hadas, pero lo cierto es que la humildad es la base de todo. Y lo mismo que enseña Mierdad. Mierdad enseña la humildad. ¿En qué se basa la humildad? En vaciarme. Otra vez, la esencia es la misma. Porque el espíritu absoluto está revelando la esencia. El problema es que mis princesas favoritas han sido Mulan, que es la que se va a la guerra, y después la de Valiente, que es la que Sí, tiene la mamá. igual hay una humildad ahí. Porque al final la esencia misma va a ser el despojarte, el desapegarte, para poder convertirte. La esencia misma es este querer perder la vida, no por quererla, Tengo un sino porque compañero la que me das dijo, en ofrenda a Cristo. ¿sabes que tengo la humildad? Y yo le dije, pero ¿te das cuenta que al decir que tienes la humildad dejas de ser humilde? Sí, es una pendejada total. Claro. Sí, es una pendejada total. Porque al final la humildad solo se demuestra en el desapegarte, despojarte, y al final en dar hasta tu propia vida. Pero tú dices, voy a dar mi vida, soy humilde. La cagaste. Porque no es así como funciona. Si dices que eres humilde, ya no lo No, y eres. es más, y también si lo haces y dices, mira cómo humilde soy, cagaste porque no eres humilde. Sí, No es ya así como aparece la funciona. humildad. Aparece la humildad. La humildad está en el darse y simplemente estás dándote en todo momento. ¿Me entiendes? Y estás dando en todo momento, y estás dando de ti. De la misma estás forma tú despojando. estás diciendo, estás hablando de la humildad, pero no tienes humildad alguna. Claro, si yo estoy hablando de la humildad, no estoy siendo humilde. ¿Me entiendes? Estoy tratando de echar luz sobre la humildad. ¿Me entiendes? Pero, ¿acaso estoy siendo humilde? No, al contrario. No te estoy- estás siguiendo, estás Estoy que siguiendo. hablo y hablo y hablo y lo lleno de huevadas. ¿Entiendes? Pero al final la esencia siempre va a estar en eso, en perder la vida, en esta humildad de poder despojarte, en poder darte. En eso está la esencia para poder lograr la conversión. En cambio, si me dan y yo me quedo apegado a lo que me dan, estoy fregado y no puedo convertirme al espíritu. ¿Me entiendes? Si yo me quedo apegado a esto, Yo ya me quedé pegada a mi perrito. no me quiten esto, no me quiten la silla, esta silla ya me fregué. Ya, entonces déjame sentarme en eso. No, pues no, solo un ejemplo. Estás, Solo un ejemplo. estás apegado. Ya, sí. Solo para- Para parecer un poquito más humilde ante el público. Sí, porque al final No, no no es, para comprobar. no es una verdadera humildad. Papá. Al final eso es el orgullo, porque la verdadera humildad no está dándose para decirse a sí misma que es humilde. Ahí ya perdió toda humildad. No es así. La humildad siempre está actuando en silencio, ¿no? Y no dice, miren, aprendan a mí que soy humilde. Por lo tanto, la humildad no se puede enseñar. O sea, chucha. Es tremendo, no se puede enseñar. ¿Entiendes? Aunque Cristo dice, aprendan a mí que soy manso y humilde de corazón. Pero luego, tremendamente, ¿no? Es humano. Tremendamente. Se quita la vida hasta darle la cruz. Vamos, Kai, por acá. No me hagas eso, Kai, arriba. Entonces, lo que tenemos es que Muchos humildad- otros antes que él habían muerto ya crucificados. Basta, Guayusca, basta, por favor. Oye, si te lo reconoces digo. por tu humildad, dejas de ser humilde. No. Si alguien te reconoce por tu humildad, tú no lo has buscado, simplemente te reconocieron por tu humildad. Si tú buscaste que te reconocieran por tu humildad, y sí cagaste. Cagaste, porque no pueden hacer eso. Pero recuerda que la humildad es la base para solucionar el problema hermenéutico. ¿Me entiendes? Porque solo el humilde puede convertirse. Los demás no pueden convertirse. Yo quiero convertirme a ti, y es lo necesario para tener un diálogo verdadero. Tengo que ser humilde y no puedo quedarme apegado a mis ideas. Perdí la humildad y no puedo solucionar el problema hermenéutico. Por más que le intentamos buscar un sentido de lo que tú digas, nos quedamos totalmente en tu... Papá dice, en tu estudiemos apego. la humildad. Pero pierde la humildad al estudiarla. Sí, pero luego te conviertes. Te inviertes, te conviertes. Lo que no puedes hacer es, voy a perderla si la estudio. No, tienes que invertirte. No puedes hacer eso. Voy a perder mi humildad. Entonces ya no hay nada de humildad, ¿man? Porque la humildad se basa justamente en perder. Se basa en todo momento en perder. Ahora, no quiere decir que quieras perder, para nada. Al contrario, das todo de ti. Pero si pierdes, dices, wow, qué genial, porque ahora he aprendido algo más, ¿me entiendes? Y va siendo humilde.
Es tipo Goku y Vegeta. Hay ejemplos los tuyos. Goku es Sí. humilde. Yo, no, pero agradece que no fue Kung Fu Panda esta vez. Sí. O si no, iba a ir al Avatar luego. Goku es humilde, ¿me entiendes? No, Vegeta no lo no. es. Sí, sí lo es. No, Goku Sobre no es toda humilde. comparación, sí. Goku es tonto. No, es humilde. Goku es bruto, ¿no? No, no, Ni él es se da humilde. cuenta de lo que hace. Basta, no, si se da cuenta está dando cada vez más conciencia de sus poderes. ¿Estás seguro? Sí, carajo, yo ¿Estás he visto- seguro? Sí. Sí. Y me acuerdo aún del capítulo en el cual creo que se va donde un ancianito a las nubes para que creo que el ancianito lo entrene y el ancianito comía su tazón de cereales y él miraba hacia el tazón de cereales y le decía que también quería tazón de cereales. Sí, sí, sí. Entonces le daba solamente un cereal y se lo tiraba y le decía que eso era suficiente. Sí. Y me acuerdo que luego trata de pelear contra el ancianito. Y el ancianito siempre le sacaba la mugre. Entonces él siempre trataba de seguir la rutina del ancianito. Y luego cuando logra vencer al ancianito y baja, me acuerdo que baja y va directo a la casa de, ¿cómo se llama? Su Mil, novia, Mil. que tiene el cabello negro. Mil. Sí, ya, va a casa de Mil. Y ahí tenía un pollo así, todo lo que había estado pasando hambre, se traga toda la mesa. Pero una vez que aprendió ya Goku en la tuvo casa del tiempo. Una ¿Te vez que recuerdas tuvo- que llevaba unos tazones gigantescos de comida? Una Que vez se llevaba comida para 10 años, para 2 Sí, días. muy bien, muy bien. Pero una vez que aprendió tiene humildad. Si tú vas creciendo es que tuviste humildad. Todo lo que tiene humildad crece porque se convierte, va convirtiéndose y va ganando. No es que la humildad es perder, no, vas ganando, pero has ganado porque has perdido. Porque aprendiste Sí, a perder buen y día, aprendiste te de tengo todo esto. hambre. Y empiezas a convertirte y a crecer. Eso es lo que hace la humildad, empiezas a convertirte y cada vez vas creciendo más. ¿Entiendes? Eso es lo que hace la humildad. Te inviertes y te conviertes, Eso es lo que hace la humildad. ¿Está claro? Ya, muy bien. Tengo hambre. Vamos. Ahora, la cuestión También es está el que... desapego en la humildad, la ¿no? cuestión es que... También está el desapego en la humildad, ¿no? Sí, claro. Ah, ya. Ya, la cuestión está en que... Tú estás desapegado de tu entendimiento. Basta, Boyusca, basta. Estás ahí Muy mal. jugando, tu soberbia Mal. y todo, ya basta. Eso no es humildad. Vas aprendiendo y vas Eso aprendiendo. tampoco, ni siquiera nos Basta, Guayusca, basta. Vas criticando al otro, te criticas uno peor todavía, te pierdes más. Entonces, lo que tenemos es esto, que las personas están invertidas. Y para que realmente logren su humildad y convertirse, desapegarse y crecer, y realmente lograr solucionar el problema hermenéutico no es un problema filosófico etéreo, no, está en todo momento. Una vez que yo me he quedado en un sentido y lo defiendo y no crezco y me he quedado ahí atorado, no hay crecimiento, hay un problema de humildad, hay un problema de interpretación hermenéutica. Ahí está el problema de hermenéutica, no he encontrado la esencia misma. La esencia trata de desapegarse, no es algo que se afirma. La esencia se desapega para convertirse y encontrarse a sí misma en su ser. ¿Entiendes? Porque al final, ontológicamente, entendemos que el ser está determinado e indeterminado, pero como tal no es una entidad que tenga que afirmarse como una idea. No es una entidad que tenga. El ser no es una idea. El ser no es una materia. El ser no es una materia que tenga que afirmarse. No es una idea que tenga que afirmarse. No somos ni idealistas ni materialistas. No. Dios no es una idea. Dios no es una materialidad. No. Dios es ser y no ser. Determinación y indeterminación. Y entonces si me convierto al espíritu, simplemente me convierto a la posibilidad de determinarme y determinarme. No tengo que defender una posición o una idea. Por eso no quiere decir que no definan ideas y posiciones en algunos momentos. Claro que hay que defenderlas. Claro que hay que hacer lucha de ideas y demás. Pero si te quedas en esa lucha y sigues apegado y dices gané, perdiste. Porque al final la verdadera cuestión hermenéutica es vaciarte y lograr tu espíritu. ¿Qué? ¿Pelear por mera diversión es bueno o malo? Muy bueno, muy bueno. Claro que sí. Claro, pero ama también perder y ama también ganar. No estás, voy a perder, no, me ganaron. Ya perdiste hermenéuticamente, perdiste el sentido. Cuando tú crees que has encontrado el sentido, dices, esto es, ya lo perdiste de alguna manera porque lo estás afirmando y caes en la gravedad del devenir. En cambio, cuando te conviertes y sigues convirtiéndote, va, es como tu rey mono, que solo cuando encuentra la super arma esta que pesa demasiado y la puede elevar, te dice, ya, hay como un reto acá.
No es que he encontrado el pero sentido. nada como si nada. Sí, pero de todas maneras, aquí hay algo, ¿entiendes? Algo que me reta para encontrar el sentido, algo que me invierte para luego convertirlo, y luego ya lo usará y se convertirá en lo que tiene que ser, ¿entiendes? Porque eso que me está invirtiendo es la posibilidad de que luego yo me convierta en algo mayor y tenga verdadero sentido, ¿entiendes? Eso es lo que tiene el verdadero sentido, y encuentre mi ser. Pero ¿qué pasa? La gente está invertida y no encuentra su ser. ¿Qué tenemos que hacer? Arte. El problema hermenéutico tiene que ver mucho con el arte, porque expresamos la inversión de la gente y expresamos también la posibilidad de convertirse. El arte está expresando, y como tal el arte no expresa una idea o no expresa una materia. Lo que está expresando es esa tensión que hay en la inversión y que te puede hasta desgarrar y matarte, como en una tragedia, o la posibilidad de convertirte, como en una comedia, y te conviertes y creces. Claro, como una comedia no solo que se burle de la inversión, que te quedes ahí, como en el Chavo del Ocho, invertido todo el tiempo burlándote, como en una especie de infierno, en una que nadie crece, o como los Simpsons, que tampoco, nadie crece. Oye, ¿sabías que Nadie muchas crece, está en teorías un de eterno que- retorno, Como donde nadie se Pokémon convierte. siempre tiene de 10 años. Sí, terrible. Ya es una Nada serie hace crece, 20, nada se 30 años convierte. y sigue teniendo 10 No, años. la comedia está en el Dante Alighieri, que va al infierno y se convierte al cielo. Ahí está la comedia. ¿Entiendes? Divina comedia, ¿Entiendes? la comedia. No, la comedia está ahí, en la posibilidad de convertirte, Por ejemplo, de crecer, de haber superado y de convertirte, ¿no? Las mejores comedias de Chaplin, él también se convierte. Es el vagabundo total, pero de una manera, en ese vagabundo se redime y logra luces, y logra encontrarse, aunque en el final de Luces de la Ciudad no se sabe si la ciega va a amarlo o no, y se queda como ambiguo si logró convertirse o no. No te deja así la sensación media dramática de la comedia. ¿Qué? ¿Sabías que esta teoría, aparte de que el Chavo del Ocho es un infierno? Porque también está esa teoría de que el Chavo del Ocho es un infierno, porque Es un exactamente todo infierno se porque está repite. en permanente inversión. Siempre es como si No hay estuvieran conversión. atrapados en eso. Sí, no hay siempre. conversión, es un eterno Y, que retorno por y invertido. también te dicen que supuestamente por eso no hay casas, no hay otra cosa, porque eso no se repite, es un infierno de entre ellos. Sí. Pero es que también hay otra teoría en la cual dicen que supuestamente son personas esquizofrénicas, todos, y que por eso se creen niños. Ya. Después dicen que el único que no es esquizofrénico sería el señor Barriga, porque él solamente llega a aparecer de vez en cuando, y como llega a aparecer de vez en cuando, cobra las rentas muy seguido, más no las cobra a fin de mes. Y que él es un doctor que se viste como el señor que cobra las rentas para poder vigilarlos y ver que todos los pacientes estén bien. Sí, que la frase de doctor es peor todavía que todos. Pero está muy bien, como un buen doctor. Sí, se puede hacer esa lectura. Es una interpretación, muy bien. Eso termina de ser hermenéutica. Claro, la hermenéutica la hace el filósofo, pero porque empieza a interpretar y a conceptualizar. Pero el que verdaderamente devela es el artista. Vamos a ver un poquito del Hamlet Machine. Vamos a ver solo un poquito para entender lo que es el Hamlet Machine. ¿Entiendes? Hamlet Machine, Máquina Hamlet, es un texto teatral del dramaturgo y escritor alemán Heinrich Müller, escrito en 1977 y estrenado en Saint-Denis, Francia, en 1979 y posteriormente reestrenada en Alemania en 1988. La obra surge a raíz de la obsesión que Müller sentía por la obra de William Shakespeare y como un intento de dinamitar este complejo dramático, de reducirlo a su esqueleto. El autor alemán retoma el personaje de Hamlet y lo presenta inmerso en una problemática contemporánea, a través de una forma que busca la subversión de los límites del drama, y ya no funciona como principio arquitectónico de arte escénico. Planteamientos principales de la obra. A mediados de los 70, Heinrich Müller inició un proceso de descomposición de la forma dramática de sus obras. Planteó la necesidad de otra forma de escritura escénica. La función del drama es restauradora y busca contener a la sociedad en sus límites. Para Müller es necesario la búsqueda de una forma que muestre la subversión de los límites y que dinamite esta arquitectura dramática que ya no puede seguir funcionando. Su obsesión por la obra Hamlet de William Shakespeare le lleva en 1977 a escribir Máquina Hamlet, una reducción al esqueleto de la obra, un desgarramiento de carne en superficies y una forma de dispositivo detonador que desarticula las convenciones dramáticas y culturales. Así esta obra
nos aparece como un avanzado trabajo de desarticulación de un texto clásico. Müller recupera el personaje de Hamlet concebido por Shakespeare en el siglo XVII y lo enfrenta a una problemática contemporánea, donde se dan cita a las circunstancias sociales, históricas, políticas e incluso personales del propio Müller. Junto a esta puesta en crisis de la estructura dramática, se nos presenta una dramaturgia sobre la desesperación y el horror, en que la Dinamarca se erige como reducto del crimen, de la putrefacción y el encierro, y no solo ya Dinamarca, sino toda Europa, reducida a los escombros y a las ruinas, presentada como un mundo sin posibilidades de reconstrucción. Máquina Hamlet está dividida en 5 actos, determinados fundamentalmente por los cambios explosivos entre Hamlet, el actor, y Ofelia, rompiendo así con la división tradicional. Primera parte, álbum familiar. Segunda parte, la Europa de la mujer. Tercera parte, Cherso. Cuarto, peste en Buda, batalla por Groenlandia. Quinto, feroz, espera en la terrible armadura, milenios. La estructura de la obra presentada en estos 5 actos es sumamente compleja, como nos escribe José A. Sánchez. En el primer acto es posible distinguir 3 secuencias en 2 niveles. El primero de ellos presenta la distorsión de la acción y de los personajes del drama en 3 situaciones espaciotemporales. El segundo viene marcado en un presente absoluto por el descubrimiento por parte de Hamlet del actor que lo interpreta. Mira, por parte de Hamlet del actor que lo interpreta. Hamlet se da cuenta que hay un actor que lo está interpretando. ¿Me entiendes? Sucede, por tanto, una escisión en los personajes, se divide, hay una escisión, hay un rompimiento. El segundo acto se sitúa en un tiempo indeterminado. En el tercero, denominado Cherso, Hamlet se traviste como Ofelia y baila con el ángel de la historia. En el cuarto acto nos situamos en el propio teatro, donde sucede una transformación de las máscaras y del personaje actor-autor. El quinto y último acto, Ofelia se envuelve en venas por 2 hombres en las profundidades del océano. El conflicto no queda resuelto. Veamos, mira, este es el texto. Miren, solamente todo esto es el texto. Nada más. Solamente son 3 hojas. ¿Por qué tampoco? Porque es lo que hizo, reducirlo a 3 hojas. Esa es su dramaturgia. Redujo todo el texto de Pero Hamlet no a tener 3 hojas. todo. No, solamente voy a leer la primera parte y vamos a ver un poquito el video. Dice, álbum de familia, primera parte. Yo fui Hamlet, de pie, a orillas del mar, conversaba con la rompiente, bla, bla, bla. A mis espaldas, las ruinas de Europa, las campanas anunciaban exequias oficiales, asesino y viuda, una misma pareja. En paso de ganso, detrás del alto cadáver, los consejeros llorando al ritmo de una pena malpada. ¿De quién es el cuerpo en el coche del féretro? ¿Por quién tanto llanto y gemido? ¿Por quién? ¿Es el cadáver de un hombre generoso en limosnas? ¿El pueblo en posesión de firmes, fruto de su arte de gobernar? Este era un hombre que solo sabía tomar de todos. Paré la marcha fúnebre, clavé mi espada en el féretro, se rompió la cuchilla, con la punta rota abrí el ataúd y repartí al progenitor muerto, carne que llama la carne, entre los miserables. El luto se transformó en júbilo, el júbilo en chasquido de hambrientas mandíbulas. Sobre el féretro vacío el asesino se montó a la viuda. Te ayudo, tío. Las piernas bien abiertas, mamá. Me tiré en el piso y escuché que el mundo giraba al compás de su putrefacción. Y ahí viene, I am good Hamlet. Give me a cause for grief. And the wood glove for a real sorrow. Ahorita lo traducimos. Richard the First, the principal killing king. Oh my people, what have I done unto thee? Como una joroba arrastro el peso de mi cerebro, payaso suplente en la primavera comunista. Something is rotten in this age of hope. Let's delve in earth and blot her at the moon. Aquí llega el fantasma que me fabricó. El hacha sigue en el cráneo. ¿Dice lo mismo de aquí? No. Aquí llega el fantasma. No, luego vamos a verlo, mi amor. Luego en el siguiente sábado lo vemos. Aquí llega el fantasma que me fabricó. El hacha sigue en el cráneo.
No te saques el sombrero, sé muy bien que tienes un agujero de más. Ojalá mi madre hubiera tenido uno de menos cuando estabas dentro de la carne. Me habría evitado a mí mismo. Deberían coser a todas las hembras. Un mundo sin madres. Podríamos degollarnos en paz y con cierto optimismo. Cuando la vida se hace demasiado larga, a la garganta demasiado estrecha para que salgan nuestros gritos. ¿Qué te pasa, viejo? ¿No te basta con un responso oficial? Vividor, ¿acaso no hay sangre en tus zapatos? ¿Qué me importa tu cadáver? Qué suerte, aún te queda un gancho. A ver si todavía te suben al cielo. ¿Qué es lo que estás esperando? Los gallos están degollados. Ya no se levantará la mañana. La primera es la escena donde Hamlet va al féretro de Ofelia cuando Ofelia está trayendo a la muerta y ahí se pelea con Laertes. Pero acá cambia totalmente el sentido. La segunda es la primera escena, o no la primera, pero una de las primeras que Hamlet con su padre el fantasma. ¿Acaso debo, solo porque es uso y costumbre, meter un trozo de hierro en la carne más próxima, o en la otra aferrarme solo porque el mundo gire? Señor, haz que me rompa el cuello contra el banco de la taberna. Aparece Horacio, cómplice de mis pensamientos, llenos de sangre desde que la mañana está velada por un cielo vacío. A buena hora llegas, amigo mío. Para tu paga es demasiado tarde. En mi tragedia ya no hay más lugar. Horacio, ¿me conoces? ¿Acaso eres mi amigo Horacio? Y si me conoces, ¿cómo puedes ser mi amigo? ¿Te gustaría ser del Polonio, el que se quiere acostar con su hija, la deliciosa Ofelia, que entra cuando se le da el pie? Mira cómo me mueve el culo. Un papel trágico. Horacio Polonio. Papá. Ya sabía que eras un actor. Yo también. Yo hago de Hamlet. Dinamarca es una cárcel. Entre nosotros está creciendo un muro. Mira lo que crece el muro. Exis Polinius. Mi madre la novia. Sus pechos en cántaro de rosas. Su regazo la fosa de serpientes. Te olvidaste del texto, mamá. Te doy letra. Lávate el crimen de la cara, hijo mío. Ponle a Dinamarca ojos de enamorado. Yo haré que de nuevo seas virgen, madre, para que tu rey tenga una boda con sangre. La calle del seno materno no es de sentido único. Ahora te ato las manos a la espalda porque me repugna tu abrazo con velo de novia. Ahora te arranco el vestido de novia. Ahora hay que gritar. Ahora embadumo los harapos de tu vestido de novia con el hondo que se convierte en mi padre, con el lodo que se convierte en mi padre, con los harapos, tu cara, tu vientre, tus pechos. Ahora te cojo a ti, mi madre, por las invisibles huellas suyas, las de mi padre. A tu grito lo sofoco con mi boca. No reconoces el fruto de tu vientre. Y ahora, vete a tu boda, puta, ancha bajo el sol de Dinamarca que brilla sobre los vivos y los muertos. Quiero taponear las letrinas con el cadáver para que el palacio se ahogue en mierda real. Después deja que te devore el corazón, Ofelia, que llora mis lágrimas. Y esta es la representación de uno de los más grandes directores que hay ahora, Robert Wilson, que también hace como cine, más que cine, hace videoarte. Hace teatro. Sí, también hace teatro, videoarte, pero es artista Hace un visual. teatro, pero lo graba. Y es artista visual también y artista conceptual. Es un artista muy completo. Dijiste que máximo vamos a estar hasta 3:35, ya son Sí, solamente vamos a hacer. No quiero. Entonces, pasa. Ay, papá, tienes ojeratas. Sí. Ojeratas, ojeras. Ya, silencio. Ese textito es una representación de casi 2 horas. Dice 1 hora y Sé que va a estar 5 minutos callado. 1 hora y 48. No se ve bien nada, se ve como una pantalla. No hay problema. Te van a... No, eso no tiene. Tiene que. No hay ninguna supercompañía que vaya a reclamar derechos. ¿Tú crees? Mira, mirando. No estás mirando desde ahí. Ponte acá, mi amor. Ponte en mi sitio.
¿Y las de ahí? Super compañía. El celular vea. Es que el celular vea que eso no es tuyo. Y ya. Ah. Están descoordinadas. No, porque no se trata de que estén sincronizadas, se trata de que estén cada uno en un ritmo distinto y que hagan contrapunto, es una secuencia más compleja. Listo, esto lo vemos en la noche. Vamos. ¿Y les vas a poner luego la obra? Sí, en la noche. A él le toca elegir. Finalizamos, por favor. Ya.